Evolución, tema 8 del programa de Zoología General. Vamos a hacer un poco de historia. Platón, filósofo griego de los años 428-348 antes de Jesucristo, fundó la escuela del esencialismo, que decía: el mundo real es el mundo de las ideas, y lo que observamos en la Tierra es la imitación de esas ideas. Las especies son el molde inicial de todas las demás réplicas. Los organismos tienen imperfecciones y las diferencias entre ellos, una misma especie, son imperfecciones accidentales. Aristóteles, en los años 384-322 a.C., profundizó el concepto platónico del esencialismo, estableciendo que las especies tienen propiedades fijas. Propuso que, observando en los estadios adultos, se podía explicar los cambios de los estadios inmaduros. Propuso una scala naturae, que explicaba que todas las formas vivientes estaban asociadas en un proceso progresivo de perfección. Con Aristóteles aparece lo que se llama generación espontánea. Y él decía: la vida puede surgir del lodo, de las aguas estancadas. La idea de la generación espontánea de los seres vivos, que ya anunció Aristóteles hace 2000 años, perduró durante muchísimo tiempo. Aparece el creacionismo, otra escuela. Surge a partir de estas ideas de Platón y Aristóteles. En el Viejo Testamento se establece que los organismos fueron creados por Dios y son perfectos. Las formas de vida permanecen inmutables y fueron creadas por un ser supremo. No hubo mayores cambios en las ideas del siglo XVIII. Todo seguía dominado por las ideas creacionistas. Carlos Linneo, fundador de la taxonomía y el sistema binominal de nomenclatura, interpretó la adaptación de cada organismo como una evidencia de que el creador había designado cada especie para un propósito determinado. Cuvier, ya en el fin del XVIII, principio del siglo XIX, crea una escuela que es el catastrofismo y es fijista. Fundador de la anatomía comparada, intentó solucionar el conflicto sugiriendo que la Tierra había sufrido frecuentes cataclismos o catástrofes, como el diluvio universal, que dice la Biblia, que provocaron la extinción de todas las especies y que, posteriormente, nuevas formas habían sido creadas. Bueno, aparece Lamarck ya en el siglo XVIII, principio del siglo XIX, con la transmutación de las especies. Él postuló, Lamarck, la teoría de la transmutación de las especies, que fue la primera teoría científica de la evolución. En la primera explicación que él daba científico, reconoce a los fósiles como restos de organismos extintos. ¿Se acuerdan que el creacionismo decía que todo lo había creado Dios y que los fósiles eran rocas con esa forma de animal, que no eran animales extintos? Bueno, acá Lamarck los reconoce. En 1809 propone la herencia de los caracteres adquiridos como un mecanismo para el cambio evolutivo y da el ejemplo de la jirafa. Se acababan la comida de los pastos bajos, entonces la jirafa empieza a comer las hojas de los árboles y estira el cuello cada vez más alto hasta que en varias generaciones aparece el cuello de la jirafa que vemos hoy en día. Aparece en 1731-1802 Erasmus Darwin, que era pariente, el tío de Charles Darwin, y publica Le Zoonomia. El factor principal de la evolución era por el creciente uso y desuso de ciertos órganos y por la forma en que sus efectos se transmitían a la descendencia. Y él decía que el primer eslabón, o eslabón perdido de todos los seres vivos, procede del gran creador. No comienzan los avances geológicos, por ejemplo, Jan Huston
Hutton, describió procesos graduales en geología, ¿no?, que funcionaban constantemente a lo largo del tiempo. En 1830, Lyell publica su libro Principios de Geología y defendía la idea uniformista de la geología que se oponía al catastrofismo. Decía que era más gradual el cambio de la vida. Los rasgos geológicos de la Tierra se explican más fácilmente como resultado de las mismas fuerzas geológicas graduales que se observan hoy en día, pero actuando a lo largo de periodos inmensamente largos. Thomas Malthus, Ensayo sobre el principio de la población, publicó en 1803, el mundo tendría un desenfrenado crecimiento en su población, que generaría conflictos, hambre y enfermedades. Aparece Darwin con el origen de las especies por la selección natural. Estos dos conceptos, origen de las especies y la selección natural, vamos a ver ahora. Él realizó un viaje que cambió totalmente la historia, la ciencia. El viaje duró 5 años, ¿no? Y después regresó a Inglaterra. Fue, como ven en el mapa, por América del Sur, por el Atlántico hacia América del Sur y por el Pacífico hasta las Islas Galápagos, y luego fue a Australia, el Océano Índico, y luego volvió por el Atlántico hacia Inglaterra. El pasaje por las Islas Galápagos fue, al decir del propósito Darwin, el comienzo de toda su teoría. Empezó a ver, sobre todo, los pájaros. Cuando volvió a Inglaterra, recién 3 años después, publica las Crónicas del viaje. Tardó 20 años más en publicar su teoría. Acá vemos las Islas Galápagos, el mapa y una foto de ellas. Wallace, en 1913, propuso independientemente, es decir, y al mismo tiempo, una teoría de evolución por medio de la selección natural. Esto motivó a Darwin a publicar su propia teoría, porque él dijo, esto es lo que yo estaba buscando. Wallace investigó en la cuenca del río Amazonas y posteriormente en el archipiélago malayo. En Indonesia identificó una línea que dividía 2 zonas, una con animales relacionados con los de Australia y otra en la que las especies eran mayormente de origen asiático, la línea Wallace. Es el mejor resumen imaginable de mis propias ideas. Cuando Wallace publica sobre la ley que ha regulado la aparición de nuevas especies, defendía el hecho de la evolución, aunque sin atribuirle una causa. 3 años más tarde, el artículo sobre la tendencia de las variedades a diferenciarse indefinidamente del tipo original proponía la selección natural como el mecanismo explicativo de la transmutación de las especies. Wallace remitió el artículo a Darwin para su revisión. Cuando éste lo leyó, se encontró con lo que calificó como el mejor resumen imaginable de las ideas que él mismo llevaba gestando trabajosamente desde hacía más de 20 años. Un trabajo en colaboración. En 1858, Darwin publica junto con Wallace un trabajo corto proponiendo la teoría de la evolución. El concepto era el mismo. Wallace marcó un límite a la selección natural cuando se refería al ser humano. Nunca concibió el alma del ser humano como resultado de la evolución. Wallace le adjudicaba un origen divino. Piensen, en la época también estaban muy presionados por la religión. Wallace tampoco estaba convencido de la selección sexual que defendía tanto Darwin. Evolución por selección sexual según Darwin. Darwin propuso una teoría de la selección sexual tan revolucionaria y adelantada a su tiempo que tardó más de un siglo en ser entendida. Darwin sostiene que los criterios de elección de las hembras están basados en el rigor y eficacia de los machos portadores y no en un simple valor estético. Bueno, esto es como dato curioso. El Islam se adelantó 1000 años a Darwin. Al-Jaiz de Irak, año 776. Al-Jaiz
Dijo, los animales se encuentran involucrados en una lucha por la existencia, por los recursos, para evitar ser devorados y para reproducirse. Los factores ambientales influyen en los organismos para desarrollar nuevas características que aseguren su supervivencia, transformando así en otras especies. Los animales que sobreviven y se reproducen pueden traspasar sus características a las descendencias. Y aparece entonces en 1859 El origen de las especies, el libro de Darwin. Se proponen dos ideas básicas, ¿no?, en su teoría. Las especies no fueron creadas en su forma presente y evolucionaron de especies ancestrales. La evolución es producida por un mecanismo llamado selección natural. ¿Qué es la selección natural? Proceso reproductivo diferencial de los individuos debido a características heredadas genéticamente que llevaban la supervivencia del más apto. La selección natural sería una presión de la naturaleza que puede ser positiva, la especie sobrevive, o negativa y la especie se extingue. Entonces tenemos, dentro de la selección natural, tenemos presión sobre sobreproducción, variación, competencia, supervivencia para la reproducción. En las poblaciones hay individuos distintos unos de otros. Esto es la variabilidad. Por las variaciones, cada organismo tiene distintas capacidades para adaptarse a su medio, reproducirse exitosamente y transmitir sus rasgos a su descendencia. Con el tiempo, los rasgos de los individuos que mejor se adaptaron se vuelven más comunes y la población evoluciona. La naturaleza selecciona las especies mejor adaptadas para sobrevivir y reproducirse. Vamos a ver la selección natural en dos fases. La primera, la producción de la variabilidad, la generación de modificaciones espontáneas en los individuos. Y la segunda, los individuos mejor dotados, los que han nacido con modificaciones espontáneas favorables para hacer frente al medio ambiente, van a tener más posibilidad de sobrevivir, de reproducirse y dejar descendencia con estas ventajas. Selección natural en acción. La selección natural, como veremos más adelante, es una fuerza siempre dispuesta a la acción, tan inconmensurablemente superior a los débiles esfuerzos del hombre como las obras de la naturaleza lo son a las del arte. Eso dijo Charles Darwin. Y tiene dos debilidades esta teoría de la selección natural. ¿Cómo se transfieren las características a las generaciones venideras? ¿Y cuál es la fuente de variación? Darwin no lo podía explicar. El impacto de la teoría de Darwin, cuando fue publicada, tenía un defecto serio. Se desconocía el origen de la variabilidad. En la época en que fue publicada, tenía el concepto de herencia mezclada. Según Fleming Shekin, la selección natural no podía separar los fluidos de una mezcla. Entonces, se ríen de Darwin con ese esquema. Aparece simultáneamente trabajos de Mendel, que lo habrán visto ustedes en el trabajo práctico, la herencia particulada. La debilidad de la teoría de Darwin desapareció entre 1920 y 30, cuando se aplicaron las leyes de Mendel para explicar el origen de la variabilidad genética. Este conflicto fue resuelto por las nuevas ideas que surgieron de la genética de poblaciones, surgiendo la teoría sintética de la evolución neodarwinismo. Entonces, la teoría sintética de la evolución o neodarwinismo gracias a los trabajos realizados por Mendel. Las dos leyes ustedes las saben por el trabajo práctico de genética. Lo han visto. Y aparece entonces el neodarwinismo, que une la teoría de Darwin y Wallace con los datos actuales aportados por la genética. El neodarwinismo o teoría sintética de la evolución une entonces el neodarwinismo con la genética moderna. Fue formulado en la década del 30 y del 40 por científicos tales como Simpson, Mayr, Huxley y Doszacki, evolucionistas, los cuatro. La teoría sintética de la evolución se caracteriza por ratificación del gradualismo en la evolución, el reconocimiento del mecanismo de la selección natural en sus dos fases actualizadas,
Primera, producción de mutaciones cromosómicas o variabilidad genética. Se puede explicar la variabilidad genética. Y la segunda, la selección de los portadores de dotación genética más favorables para hacer frente a las presiones ecológicas. Probabilidad de supervivencia, de procreación más alta que el resto de la población. Esta teoría reconoce 5 procesos básicos. Mutación genética, que es la gasolina del proceso evolutivo. Recombinación genética, que es el motor. Cambio en la estructura y número de cromosomas, que altera el orden lineal de los genes. Selección natural dirige la variabilidad socioadaptación al medio ambiente y aislamiento reproductivo. Variabilidad. La reserva de variabilidad genética es lo que permite a los individuos irse acomodando y adaptando los cambios ambientales. Cuanto más diversidad presenta una población, tiene más probabilidad de sobrevivir. Una experiencia sobre variabilidad en tiempos históricos fue las mariposas del abedul. El abedul tiene una corteza clara y ella tiene un color claro. Entonces las aves no las veían para comer, entonces comían pocas pero no veían. Cuando aparecen las fábricas, largan hollín al medio ambiente, la corteza del abedul se oscureció. Entonces las formas claras de esta mariposa eran visibles, entonces las mariposas empezaban a comer y empezaban a aparecer formas oscuras. Luego de la revolución industrial aparecieron filtros en las fábricas, entonces se fue mejorando el aire y volvió el abedul a tener corteza gris. Entonces aquellas negras eran visibles para las aves, iban y se las comían. Entonces sobrevivían aquellas que pudieron volver a su estado de mariposa gris. Es decir, acá hubo un cambio de gris a negro y de negro a gris de nuevo. La mariposa es la Viston betularia. Acá está lo que yo les decía, la historia que yo les decía, de que esa corteza llena de líquenes, esa corteza gris de los abedules, hacía que la mariposa gris no se viera. Y luego se llenó de hollín, entonces era la mariposa gris, era visible para los pájaros.